El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estaba María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era un hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la Iglesia Católica está celebrando el 150 aniversario del día en que se dedicó, bajo el patrocinio de San José, pues la protección a la Santa Madre Iglesia o la intercesión. Entonces, San José es el patrono de la Iglesia Universal. Y cuando decimos patrón, no pensamos en una idea o concepto de un jefe que manda o da órdenes, sino patrón significa patriarca, padre. Entonces lo consideramos el padre de la Iglesia. Sabemos perfectamente que nuestro Padre es Dios y que el Padre de la Iglesia es Dios, pero de manera especial colocamos pues la protección de la Iglesia bajo la intercesión de San José. Y quizá ustedes se pregunten por qué es necesario colocar la protección de la Iglesia bajo la figura de San José, cuando ya sabemos perfectamente que la Iglesia fue fundada, protegida, sigue guiando y inspirada por Dios y por el poder del Espíritu Santo. Todos estos elementos ya existían en el momento de la concepción de la Virgen María, en el momento en el que Cristo había sido concebido para venir al mundo. Sin embargo, Dios quiso darle de manera muy especial un cuidado, un ejemplo y una protección a Jesucristo nuestro Señor. Así que llamó a José para que fuera el padre adoptivo de Jesucristo. Y después que lo llama, entonces José se convierte en el protector de Jesús. Y nosotros sabemos que el camino, la verdad y la vida que nos lleva al Padre es Jesús. Y José, al haber estado al cuidado y protección de Jesús, entonces la Iglesia también se ha querido colocar bajo la protección y lógicamente la intercesión de José ante Dios, o de San José. Pero esta figura de San José es una figura sumamente relevante. Regularmente hacemos referencia a la Virgen María y hablamos de la importancia de la Virgen María, claro, porque la Virgen María
fue la escogida, la preservada sin pecado, y a través del vientre del cual Jesús vino al mundo y la salvación vino al mundo. Pero también es importante hablar sobre esta figura de San José, y no solamente hablarla, sino también resaltarla. Cuando pensamos en la figura de padre, o hablamos del término padre, pareciera que es un lenguaje que dentro de nuestra vida está un poco olvidado o en poco uso. Pareciera como si el padre pues no fuera tan importante. Y sobre todo en el último siglo XXI, donde estamos viendo pues toda esta marea de ideas modernistas fuera de lugar, que no tienen ni pie ni cabeza y que buscan desfigurar la presencia del hombre de manera paternal dentro de la familia. Es decir, están tan locas las ideas que imagínense lo último con lo que salieron. Ahora dicen que ya no debemos llamarnos ni hombres ni mujeres, solamente personas. Vean lo absurdo de las cosas. Solamente personas. Que ya no es necesario que tengamos un género. O sea, es decir, toda esta gente que no tiene poder alguno, porque no lo tiene, quieren antropológicamente cambiar el concepto natural de la creación del hombre y la mujer. Algo que no pueden hacer, una facultad que no tienen. Por consiguiente, no se trata simple y sencillamente de terminologías, y eso es lo que no entienden. Si se tratara simplemente de una terminología o de una palabra o de un concepto, pues sería fácil cambiarlo. Sería fácil decir, pues esa luz ya no es luz, ahora va a ser un vaso. Pero no es así. Puedes cambiar las palabras, el vocabulario, pero la esencia no puede ser cambiada. Es decir, por más que tú insistas en quitarle poder a la figura del hombre, el hombre no va a dejar de ser hombre. Si tú decides quitar el título de mujer a la mujer no va a dejar de ser mujer. Porque naturalmente el hombre siempre será hombre y la mujer siempre será mujer. Desde el momento de la concepción, desde el momento en el que nacemos, la naturaleza no se equivoca. O yo les pregunto, ¿alguien al nacer nace fuera de estos dos géneros? ¿De un hombre o de una mujer? Nadie, ni siquiera los mismos animales. Es decir, solamente existen dos géneros, nos gusten o no nos gusten, de manera natural, que es el hombre y la mujer. Quitarle la importancia a la figura del hombre, del padre, es como que a ustedes les corten una pierna y se quedarán cojos. La familia es un cuerpo que requiere de dos piernas para caminar. Y estas dos piernas para caminar son el padre y la madre. Si ustedes le cortan la madre, pues habrá perdido una pierna. Y entonces la familia quedará coja y el efecto se verá inmediatamente. Si le cortan al padre, pues también quedará coja y también los efectos se verán inmediatamente. Es sumamente importante resaltar la figura paternal de José como el complemento perfecto de la Sagrada Familia en la ley natural de la creación de Dios. Desde el principio de los tiempos, nosotros sabemos que fue hermoso una vez que Dios terminó la creación del hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Hagamos a la mujer para que sea la compañera perfecta del hombre. Ojo aquí, la compañera perfecta del hombre en su individualidad. Dios nunca dijo, vamos a hacer que la mujer sea como el hombre, o que el hombre sea como la mujer, porque son dos seres distintos, aunque en derechos y en dignidad tienen siempre que ser tratados de la misma manera. Y creo que es aquí donde está la confusión.
Es cierto que el hombre y la mujer deben ser y deben de tener los mismos derechos, cierto, pero eso no quita la individualidad de ninguno de los dos. La mujer por sí misma es su propia persona y el hombre por sí mismo es su propia persona. Por más que un hombre trate de ser una mujer, nunca podrá ser una mujer. Por más que una mujer trate de ser un hombre, nunca podrá ser un hombre. Ustedes pueden cambiar el cascarón, pero jamás podrán cambiar la esencia, porque la esencia siempre va a prevalecer. Por eso Dios en su sabiduría le coloca un padre adoptivo a Jesús para que fuera la figura paterna, remarcando con esto que no es bueno que la mujer esté sola como madre o que el hombre esté solo como padre. Ambos tienen que ser los encargados de formar, cuidar y crecer a los hijos. Pero el problema se ha vuelto más agudo y profundo. Y es que poco a poco la gente ha ido cambiando esta mentalidad. De nuevo, han ido cambiando el cascarón, porque la esencia sigue siendo la misma, y justificando cada una de las acciones. Por ejemplo, hay mujeres que dicen que ellas son lo suficientemente mujer y lo suficientemente hombres. Falso. Una mujer siempre será lo suficientemente mujer, pero nunca podrá ser lo suficientemente hombre. Si un hombre dice que es lo suficientemente hombre y también lo suficientemente madre, jamás podrá ser eso. Porque las características propias de la mujer son únicas. El aporte de la mujer es único como el aporte del hombre. Por consiguiente, resulta fundamental que ustedes en el hogar aprendan a respetar, amar y obedecer la figura paterna. Mujeres, no minimalicen el concepto del hombre en su familia. No presenten al hombre simplemente como un títere, como un cheque al portador, como el obrero que tiene que traer, como el albañil que tiene que reparar, o como el plomero que tiene que hacer la tubería, o como el monstruo que tiene que asustar a los hijos. Presenten al hombre con la esencia de lo que es. San José se nos ha colocado en la iglesia como el modelo perfecto de masculinidad, de entrega, de amor y sí, ¿por qué no?, de sentimientos puros que muchas veces al hombre, por su naturaleza, le cuesta tanto expresar. Cuando el Santo Padre, el Papa Francisco, convocaba a la Iglesia en diciembre del año 2020 a vivir un tiempo extraordinario de fe sobre la vida de San José, sacó esta carta Patris Corde, donde resalta 7 características importantes de San José. Y entre ellas debemos de pensar en el concepto extraordinario del Padre. Hablemos por un momento de la figura del Padre, porque insisto, es una figura de la cual no se habla. Cuando uno piensa en el amor de Dios y uno piensa en Dios, sabe uno perfectamente que el primer concepto que se tiene de Dios es que Dios es amor. Y curiosamente muchos creen que el hombre o el padre es incapaz de amar, pero se equivocan. El hombre ama con la misma intensidad y con la misma profundidad que ama la mujer. La diferencia es que por la naturaleza de ser hombre expresa el afecto y el amor de manera muy diferente. Por ejemplo, San José es la figura callada dentro de la Sagrada Escritura. ¿Se ha escuchado hablar a José en algún momento? Pocas veces. Pero la presencia de José
fue la figura que determinó en la vida de Jesús la disciplina y la formación humana. El buen ejemplo, la enseñanza del trabajo, de los modales y de las buenas costumbres. La enseñanza judía, de la tradición que marcaba la vida del pueblo escogido por Dios. Así que sí, el hombre ama con la misma intensidad que ama la mujer. Y prueba de ello es que José, al estar comprometido con María y al encontrarla embarazada, sin que el hijo fuera de él, como era un hombre justo y no quería que nada le pasara a la mujer que amaba, decidió dejarla en silencio, pero a la vez protegerla, para que nada malo le pasara. Porque acuérdense que si José habla o hace un escándalo de que María no estaba embarazada de él, pues María hubiera sido puesta a la muerte a pedradas por haber cometido un acto impuro. Pero José amaba profundamente a María. Así que cuando Dios llama a José y le pide que tome a María por esposa y forme y cuide a este hijo que va a recibir, que es Jesús, José no lo piensa dos veces. Y por el amor profundo que tenía, obedece a Dios, cuida de María y forma al hijo que le había confiado, que se convertiría en el Salvador de los hombres. José no le pensó dos veces para el sacrificio. Y sí, los padres se sacrifican, y se sacrifican tanto o más que las madres muchas veces. Prueba de ello es que, por ejemplo, vean, cada cuando ven al hombre comprándose ropa, cada cuando ven al hombre gastándose el dinero en sí mismo. La mayoría de los hombres, no todos, no estoy generalizando, pero la mayoría de los hombres, casi todo el dinero y el cheque es para la familia, para que tengan que comer, para que no les falte nada. Ellos pueden andar con los calcetines ya más agujerados que una coladera, pero mientras el resorte jale todavía no hay problema. ¿No son ustedes, las esposas, las que dicen, pues se tuve que ir a comprar calcetines porque ya no tenías? Porque se dan cuenta, el amor en el sacrificio del hombre se manifiesta siempre en proveer, que no le falte nada a la familia. Ahí está el sacrificio del hombre. Muchas veces el hombre quizá no se compre el gustito que quería, porque primero estarán los hijos y la mujer y la casa. Es el sacrificio del hombre, un sacrificio muchas veces callado. Cuando Dios le pide a José que tome a María como esposa, piensa en lo siguiente: quizá José ya tenía su vida resuelta, se casaría con María, tenía un trabajo decente porque era un hombre justo, era un carpintero, le daría una buena vida. Y vean lo que pasa, surgen los problemas, pero José los toma dentro del sacrificio, toma a María y a su hijo, y sacrificando sus propios deseos, sus propios planes, se dedica a cuidarlos y a formarlos. ¿Cuántas veces no ha pasado que en nuestra vida nosotros ya tenemos planes y creemos que nuestros planes son perfectos e ideales, pero de repente Dios tiene un plan diferente al nuestro y nos pedirá que lo realicemos? Entonces tendremos que seguir el ejemplo perfecto de San José. Al final de la vida, piensen una vez más, el cuerpo tiene dos piernas, una derecha y una izquierda. Yo no sé cuántos de ustedes se han dado cuenta que no puede hacer lo mismo la pierna derecha que la izquierda, aunque pertenezcan al mismo cuerpo, porque son piernas completamente distintas. Había un chiste que decían por ahí que fue una señora a decirle al doctor que pues le dolía mucho su rodilla. La señora ya estaba grande y le dice el doctor: oh, mire, es que era la rodilla de su pie derecho. Y dice el doctor: bueno, pues mire, le vamos a operar su rodilla porque por tantos años que ha tenido su rodilla, pues se ha lastimado y pues ahora hay que operarla, porque ya es una rodilla vieja. Y la señora responde: no, doctor, no es una rodilla vieja, porque también la otra
tiene 80 años y no me duele. Porque es una rodilla diferente, distinta. ¿Se dan cuenta? Cargaba el mismo peso, realizaba el mismo trabajo, pero tuvo un efecto diferente. Eso nos habla de la individualidad sobre un mismo cuerpo. Eso nos habla de la importancia del hombre y de la mujer en el seno de la familia. Eso nos habla de que un cuerpo no puede caminar con 2 piernas izquierdas o 2 piernas derechas. Tiene que ser una pierna izquierda y una pierna derecha. Por eso es tan importante resaltar hoy la figura de San José. A San José Dios le habló muchas veces en sueños. De hecho, ustedes se acuerdan que hay una frase que dice por ahí, cuando ustedes tienen que pensar algo, no sé si les han llegado a decir, ¿por qué no vas y lo consultas con la almohada? O déjame ir a consultarlo con la almohada. ¿Saben a qué hace referencia? A cuando José se quedaba dormido. Y consultarlo con la almohada, ¿saben qué significa? Déjame rezarlo, déjame ponerlo en las manos de Dios. Deja que Dios me hable y me diga qué es lo que tengo que hacer o decir sobre este particular problema que hay en mi vida. Pues queridos hermanos, aprendamos de San José, respetemos la figura paterna, respetemos la figura del hombre. Créanme lo siguiente, si alguien me hubiera contado que un día, desde el púlpito, los padres íbamos a tener que defender la figura masculina en la vida de la sociedad, yo hubiera pensado que estaban locos. Pero hoy tenemos que hacerlo, porque es una figura que se ha mal interpretado, es una figura que están destruyendo y es una figura mal utilizada. Con mucha tristeza he escuchado los argumentos en contra del hombre, que dicen que los hombres son violadores, que los hombres son golpeadores, que los hombres abusan de las mujeres, y eso no es verdad. El que es violador, pero no todos los hombres. El que es golpeador, pero no todos los hombres. El que es abusador, pero no todos los hombres. Y no por eso podemos generalizar. Porque si ustedes creen que en el otro género no hay mujeres que violan hombres, sí las hay, aunque ustedes no lo crean. Si ustedes creen que no hay mujeres que golpean a los maridos o a los hombres, también se equivocan, porque también las hay. Y por esto se hace que todas las mujeres son así, ¿no? Entonces yo creo que no debemos de confundir las cosas. Las acciones de unos cuantos no pueden ser generalizadas para todo el resto. Así que tengamos en cuenta ello. Pidamos a Dios por los hombres a los que les cuesta trabajo ser responsables, a los que les cuesta trabajo ser buenos esposos, ser buenos padres, buen ejemplo para sus hijos, que sigan la inspiración y ejemplo de San José, que coloquen su vida en las manos de Dios y permitan que sea Dios el que guíe sus vidas, así como todos nosotros ponemos nuestras vidas en las manos de Dios. San José, patrón de la Iglesia Universal, ruega por nosotros.